Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo, bienvenidos amigos que nos siguen como siempre semana a semana por la señal de Somos Alto. Y estamos listos para empezar una nueva edición de este programa del Colegio de Abogados. Tenemos muchos invitados para hoy. Sí, Gonzalo, vamos a presentar un plan piloto que se está llevando en Salta, una provincia pionera en Argentina, vinculada a aquellas personas que ingresaron al mundo de la delincuencia, ¿no es cierto?, vinculados a las adicciones, y cómo es posible que estas personas se reinstalen en la sociedad. ¿Cuál es la respuesta que le da la justicia a esta situación, verdad? Cuando el imputado es un adicto a las drogas. Ese va a ser un tema que vamos a desarrollar con dos jueces de garantía. Sí, nos va a estar acompañando el doctor Diego Rodríguez Pipino y también el doctor Héctor Martínez. Así es. Y también vamos a contar con el doctor Pablo Silvester. Vamos a hablar de datos personales, las nuevas tecnologías, las redes, la administración, el manejo de los datos personales. Porque es muy probable, Gonzalo, que las personas que nos estén viendo en este momento también estén con el celular o con el computador al mismo tiempo, esté ingresando a Facebook, esté ingresando sus datos, esté comprando quizá algún pasaje, está haciendo alguna transferencia, está regalando sus datos personales. En esas operaciones cotidianas, nosotros, además de brindar los datos personales, nos preguntamos cuáles son los derechos que tenemos como titulares de esos datos personales y cuáles son las obligaciones de los bancos que receptan esos datos para con nosotros, ¿no? La gran pregunta también que decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Vamos a hablar de ese tema con Pablo Silvester, Roque. Vamos a hablar de ese tema también. Vamos también, como siempre, recomendarle de nuestro espacio, nuestro programa. Este es el programa del Colegio de Abogados, usted siempre recuerde. Y como siempre decimos, este humilde espacio, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema jurídico, no se quede con esa duda ni con esa consulta. Vaya y consulte con aquellos que saben de derecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Gonzalo? Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, primer bloque, primer invitado, Roque, ya estamos listos. Así es, Gonzalo, Sí. Vamos a hablar de datos personales, la protección de datos personales, sobre todo en las redes. Para eso hemos invitado a un especialista, el doctor Pablo Silvester. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias. Nuevamente, tanto tiempo. Muchas gracias por así venir es. siempre acepta la invitación, lo cual habla muy bien de usted. Así es, presencia real, no virtual, a pesar de que es un abogado digital, ¿no? Exactamente. Es un tema. Lo hacemos por Skype. Lo hacemos por Skype. ¿Cómo, el tema de los datos personales y las redes, estamos desprotegidos en Argentina? ¿Cómo es la situación?
Bueno, en Argentina no es que estamos desprotegidos porque existe una ley de datos personales bastante antigua del año 2001, pero lo que nos pasa siempre en Argentina es que tenemos un problema con los organismos de control independientes, ¿no? Entonces esta ley se aplica de manera parcial porque no hay control y no hay sanciones, o no hay todas las sanciones que debería haber. Entonces podemos decir que sí, que estamos desprotegidos. Respondiendo a tu pregunta. O sea, nos tenemos que preocupar si nosotros proporcionamos nuestros datos personales, llámese nuestro nombre y apellido, nuestra dirección, nuestro... Nosotros nos tenemos que preocupar. Yo entiendo que es una cuestión previa. Falta una cultura de datos personales, ¿no? Y como te mencionaba recién, es un tema interesante porque creo que el 25 de mayo, precisamente, entra en vigor el reglamento europeo, el nuevo reglamento europeo de protección de datos, que tiene su aplicación en toda la Unión Europea, donde sí hay una cultura ya instalada de protección de datos. La Unión Europea, desde hace más o menos 25 años, tiene un programa. En la Unión Europea simplemente es importante saber que hay más, pero fundamentalmente dos tipos de normas, las directivas y los reglamentos. Las directivas son normas que necesitan transposición de los estados, o sea, los gobiernos tienen un margen para adaptar las directivas. Los reglamentos son la ley, es como las leyes de la Unión Europea. Eso tienen efecto directo y se aplican directamente. Previamente, en los 90, hubo una directiva de protección de datos personales y se dictaron en cada uno de los países leyes que adaptaban esta directiva de protección de datos personales. Eso creó una cultura de datos personales que, con las autoridades de control de cada país, fueron, digamos, desarrollando esta cultura. Hoy en día en la Unión Europea, si vos pedís los datos personales, cualquier particular que anda por la calle va a tener sus dudas en entregarlos, ¿no? Entregar su teléfono, Ahora, etcétera. Eso voy, doctor. Justamente, ¿qué se considera datos personales? Podemos decir, bueno, lógicamente nombre, apellido, DNI, pero ¿qué más se puede llegar a considerar datos personales? Datos personales, digamos, ¿qué lo que vos acabas de mencionar, más hay en la ley argentina, no en la ley, sino en las disposiciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos, hay una que establece 3 niveles de datos personales. Los datos personales que acabas de mencionar, que son los datos comunes. Después, en otro nivel estarían los datos que tienen, por ejemplo, información crediticia y de solvencia patrimonial, veraz, todo este tipo de historias. Y después están los datos sensibles, donde entran, bueno, categorías como, digamos, desde la historia clínica hasta información sobre raza, identidad sexual, etcétera, etcétera. Todos esos datos tienen afiliación política, por ejemplo. Afiliación política, tienen que estar especialmente protegidos. Hay 3 niveles de protección, además cada nivel de datos exige una protección mayor, obviamente, contra las posibles quiebras que acabamos de ver el caso de Facebook, por ejemplo, claro, que sufrió una quiebra masiva de su base de datos personales. Nadie está exento de eso. Y entonces, bueno, el nuevo reglamento europeo que recién les comentaba, lo que tiene de bueno es que establece medidas mucho más fuertes en lo que tiene que ver con la seguridad, con los derechos. Hay derechos que son, digamos, ya conocidos por los que están más o menos cercanos a la materia. Por ejemplo, el famoso derecho al olvido en Internet, porque esto se une con Internet, con las nuevas tecnologías y demás. El derecho al olvido quiere decir que lo que pasó hace 20 años y que por ahí es una información perjudicial sobre alguien, no tiene por qué aparecer hoy nuevamente en Google, ¿no? Claro. Porque ya quedó, es un dato desactualizado. Claro. El derecho a protección de datos es importante comentarles que, como les digo, es necesario crear una cultura de protección de datos que hoy en día en Argentina no existe por una cierta inaplicación de la ley que tenemos del año 2001, y entonces se cometen incluso errores en lo que tiene que ver con la esencia de la protección de datos. Porque cuando hablamos, perdón, de cultura, cuando vos hablas de cultura de datos personales, te referís tanto a las personas físicas, nosotros, que proporcionamos datos sin saber a quién se los damos,
como también de los bancos de datos, los que receptan esos datos, de cómo utilizan y cómo deben utilizar esos datos. No, sobre todo lo segundo. O sea, los datos son personales, se refieren a personas físicas, pero la palabra clave, porque hay todo un léxico de protección de datos, la palabra clave es tratamiento de datos personales. El que realiza un tratamiento de datos personales que tiene que ver con la recogida, creación de perfiles, etcétera, etcétera, hay montones de supuestos. La indexación en Google, por eso les decía antes que en Argentina es tan novedoso, si querés, el tema de datos personales, que incluso en la Corte Suprema han aplicado mal la normativa de protección de datos. En los famosos casos, esto que creo que comentamos la otra vez, de Rodríguez, Gimbutas, contra los proveedores de Internet, básicamente Google y Yahoo, también se analiza el caso, la propia Corte analiza en un fallo, creo que es uno de los votos por su orden, por su voto, digamos, bajo la normativa de protección de datos, y lo hace mal porque el juez, por ejemplo, un dato personal son las fotografías que uno sube a Facebook, por ejemplo. Cuando vos subís a Facebook una fotografía, estás prestando tu consentimiento para que, digamos, se publique esa fotografía en Facebook, ¿no? El consentimiento tiene que ser con una finalidad concreta, eso es un principio básico de datos personales. Si Google, por ejemplo, indexa esa fotografía y aparece en el buscador, ese es un tratamiento distinto de datos personales que requiere el consentimiento nuevamente del titular de los datos. O sea, lo clave acá no es el daño, sino el consentimiento, es previo. Claro. Si no hay consentimiento, no se puede utilizar ese dato. Doctora, cuando fue la crisis que mencionaba de Facebook, mucha gente se alarmó y se sorprendió de cómo puede ser posible de que se manejen estos datos y que una empresa pueda venderlos, ¿no es cierto?, o puedan ser hurtados estos datos o robados estos datos, ¿no es cierto? Pero también es cierto que usted mencionaba al principio la parte de la cultura. Cuando una persona ingresa a Facebook, o cuando se hace una cuenta en Twitter, o cuando quiere ingresar en Instagram, o cuando manda mails, da muchísimos datos. Y no pone ninguna interpelación antes, ni se cuestiona si está bien entregar esos datos o no. Y como que tampoco quiere formar parte, ¿no es cierto?, de ese mundo sofisticado, y formar parte de ese mundo. Y si prestamos consentimiento y leemos las condiciones y términos que son larguísimas. Bueno, por eso la nueva directiva, el nuevo reglamento, en verdad, europeo, que se va a derramar por el mundo, por eso es importante, porque en Argentina decimos, bueno, Europa, ¿qué nos importa? No, en Internet nos importa todo porque es un mundo global. Claro. La Unión Europea, en este sentido, está ejerciendo un liderazgo en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los usuarios de las nuevas tecnologías. Porque si decimos, si el consumidor o el usuario no le interesa proteger sus datos, mucho menos a otra empresa, a Facebook, le va a interesar proteger los datos, si primeramente el ciudadano no se preocupó por proteger y cuidar sus datos. Bueno, como te digo, primero está la cultura, pero la cultura se hace muchas veces de arriba para abajo. En lo que vos mencionabas, por ejemplo, hay cosas muy, digamos, el desarrollo, la protección de datos, como tiene que ver con Internet y las nuevas tecnologías, evoluciona cada año, con las nuevas tecnologías, con los nuevos programas que hay, con todo el tema del Big Data, por ejemplo, entre otras cosas, hace que todo esto se tenga aquí, el derecho siempre viene un poco atrás, ¿no? Por ejemplo, en la nueva directiva se prevé lo que tiene que ver con lo que se llama la protección de datos por diseño. O sea, uno tiene que diseñar los nuevos programas incorporando ya criterios de protección de datos. O sea, por ejemplo, seudónimos, en vez de poner nombres reales, tomar la base de datos con seudónimos o encriptar la base de datos, son obligaciones desde el diseño de, por ejemplo, un software o una aplicación que se va a distribuir en el mercado. Otra obligación es la protección de datos por default. O sea, vos, como bien decía recién, no te lees los términos y condiciones para darte de alta de una red social, por ejemplo, ¿no? Ahora, con la nueva reglamento de la Unión Europea, eso tiene que ser por default. Por default tiene que darte la mayor protección de datos. O sea, si vos no haces nada, si no sacas los clics para autorizar, tiene que estar la mayor protección por default, ¿no? Las empresas tienen que demostrar que cumplen adecuadamente con la normativa, o sea, es al revés la prueba, no es sino que ellos tienen que demostrar que han tomado tus datos con la finalidad que la han tomado,
que han tomado los datos mínimos, hay un criterio de mínimo dato y por el mínimo tiempo para cumplir con esa finalidad y que después los han dado de baja. Claro. Tienen que probar todo ese circuito, tienen que hacer una evaluación de impacto previa a la toma de datos para, digamos, poder mesurar este tipo de cosas. Incluso, y que está bueno que, digamos, es algo que es novedoso y que es, tiene su lado positivo, a veces la tecnología se ve, digamos, con una mirada, digamos, de cierta, ¿cómo decirte?, perplejidad y temor, ¿no? El mundo cambia muy rápido y a todos nos preocupa. Por ejemplo, una de las consecuencias de la tecnología es que se supone que hay pérdida de trabajo por la automatización, inteligencia artificial y demás. Este tema de protección de datos, por ejemplo, incluye una figura que a partir de ahora va a estar en todas las empresas, como en su momento posiblemente fue una novedad, el delegado gremial, que es el delegado de protección de datos. La mayoría de las empresas, todas las que hacen tratamiento de datos, tienen que evaluar si necesitan o no, por el riesgo que de la toma y tratamiento de datos que hace, si necesitan un delegado de protección de datos. Es un nuevo puesto de trabajo que se crea específicamente para esto. Claro. Eso llegará a Argentina en algún momento, en los próximos 5 o 10 años o menos, porque esto corre muy rápido, nos va a llegar también estas novedades. Y cuando hablamos de la responsabilidad de quienes receptan datos y demás, generalmente lo imaginamos a Google, a Facebook, a grandes empresas, pero es algo que impacta a todas, las pequeñas, las medianas empresas, un colegio, como puede ser un colegio profesional, que tiene datos de sus matriculados, historias clínicas. Exactamente, una empresa pequeña que recepta datos de sus clientes. En Argentina hay una obligación de cada vez que se crea un archivo de datos personales, notificarlo a la Dirección Nacional de Protección de Datos. Existe una obligación en la ley. Claro. Lo que no existe es, digamos, un seguimiento del cumplimiento. Claro. Nadie persigue el incumplimiento de esa obligación. En España, por ejemplo, esa obligación existía y había unas sanciones, digamos, graduadas en función del volumen de venta de la empresa y demás, y eso hizo que todas las empresas poco a poco fueran cumpliendo y adaptándose. Claro. Tan es así que hoy es como que han sacado el renglón, ya no está la obligación, ya no es necesaria la obligación, a partir del reglamento nuevo, no es necesaria la obligación de notificar, porque ya, digamos, es too much information, como decía, ¿no? Claro. Ya no se necesita porque todas las empresas ya cumplen medianamente con los sistemas de protección de datos y demás, ya no es necesario. En Argentina estamos en la etapa previa. Claro. No estamos exigiendo que se notifiquen los archivos y sobre todo cuando tienen que ver con datos sensibles, ¿no? Claro. Eso debería ser ya en este momento básico. Bueno, muy interesante la verdad, ¿no? Así es. La verdad que creemos que estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que el derecho puede adelantarse y vemos la realidad es que no. Siempre vamos detrás de todas las cuestiones que van sucediendo. Así es. Y para terminar les digo, hay otro tema que está bueno saberlo, que no existe en la legislación argentina, que es la diferencia entre el responsable, o sea, el que toma los datos, y el encargado, por ejemplo, el servidor en la nube. Yo tomo datos, como abogado, por ejemplo, y los subo a mi servidor de la nube, datos de mis clientes, todos esos son datos personales, los subo a mi servidor de la nube. Yo como tomador de los datos, ¿no?, tengo que asegurarme que el servidor de la nube también cumpla la normativa de protección de datos, ¿no?, porque yo soy responsable. Si mi servidor de la nube, por ejemplo, le roban los datos que yo tomé de mis clientes, él es responsable frente a mí, pero yo soy responsable junto con él ante el tomador, ¿no? Claro. Por ejemplo, un tema que de los tantos que con el tiempo vendrán. Están ahí, están dando vueltas por, digamos, y en Argentina en cualquier momento aterrizan. Así bueno, es. Muy interesante. Bueno, ¿no? Muchas gracias. A estar atentos entonces. Muchas gracias, doctor. Gonzalo, hacemos una pausa, ¿le parece? Una breve pausa. Por la señal. Somos Altos, llamamos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos?
Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y bueno, para tratar uno de los temas que anunciamos al principio del programa. Así, Gonzalo, tiene que ver con un plan piloto, ¿no es cierto?, que se está implementando en la provincia de Salta, vinculado a aquellas personas que se encuentren presos, ¿no es cierto?, privados de su libertad y que tengan problemas de adicción. Así es el programa piloto del Tribunal de Tratamiento de Drogas, y para ello hemos convocado a los dos titulares de los juzgados de garantías que están llevando a cabo este programa. Está con nosotros el doctor Héctor Hugo Martínez, titular del Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación, y el doctor Diego Rodríguez Pipino, titular del Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación. Muchas gracias, doctores, por venir. Muchas gracias. ¿Cómo surge, doctor, este programa, este plan piloto? ¿Cómo surge? Bien, surge por iniciativa de la Corte de Justicia, que previo a haber analizado, estudiado la cuestión, algunos ministros de la Corte, que inclusive lo vivenciaron personalmente en la capital del vecino país de la República de Chile, en Santiago de Chile, vieron cómo era el funcionamiento de esta cuestión atinente al programa de tratamiento de drogas, que refiere a todos aquellos delitos que están vinculados con el consumo problemático de sustancias estupefacientes. Efectuado ese primer análisis, ese primer estudio, ese primer sondeo, en conferencias, en congresos en los que participaron diversos países, la idea surgió, insisto, a partir de la iniciativa de la Corte de Justicia, y años posteriores nos enviaron a los titulares de juzgados de garantías para que nosotros mismos tomemos la práctica, le tomemos el pulso a la cuestión, hasta que, en definitiva, en el año 2013, por acordada de la Corte de Justicia, se implementa este programa, que es, como decíamos, un procedimiento especial, un medio alternativo de solución del conflicto penal en aquellas cuestiones en que se ha infringido la ley penal, el Código Penal, por la comisión de delitos que están vinculados a la ingesta, al consumo de sustancias estupefacientes. Por ejemplo, alguien que hurtó, que robó, estando bajo los efectos de las drogas. Efectivamente. Sí. Entonces, o vinculado al consumo de droga. Puede que en el momento no haya de cometer el hecho, no haya estado bajo las sustancias, pero sí haber cometido el hecho como medio para obtener alguna ventaja económica, algún provecho económico para adquirir unas sustancias para poder drogarse. Claro, efectivamente. Y la finalidad del programa es decir, se lo imputa de un delito, pero digamos el objetivo, la finalidad no es que vaya encarcelado, sino decir, bueno, acá tenemos un problema de salud, lo tratemos para que la persona, digamos, pueda... Sabemos que
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo problemático de sustancias estupefacientes es una enfermedad. Ya se han dejado atrás otro tipo de consideraciones al respecto. Y como tal, el Estado trata de abordar la solución a estos problemas yendo a la raíz que es la enfermedad, que es el consumo de la sustancia. Exacto. Es decir, la realización de un tratamiento para tratar que la persona salga de ese consumo adictivo, pernicioso y perjudicial para la salud y para que a su vez se refleja en toda su conducta, negativamente por supuesto, y logre una reinserción social adecuada para convivir como corresponde en el medio social. Ahora, doctor, ¿cómo funciona esto en la práctica, ¿no? En la praxis? Porque bueno, uno entiende que la Constitución dice que la prisión, la cárcel, la condena es para resocializar a la persona, ¿no es cierto? No es como un castigo, pero bueno, es ya una idea en la sociedad en la Argentina de que la persona que ingresa a prisión sale peor, ¿no es cierto? Sale mejor delincuente y sale con más vicios todavía. ¿Cómo es ya la práctica con esos antecedentes y con esa idea que existe? Bueno, justamente siguiendo lo que decía el doctor, la idea de implementación de esto tiene que ver de este instituto, tiene que ver con una visión sobre la problemática de las drogas, una visión que busca avanzar sobre el criterio que había antes de una guerra irrestricta contra todo lo que implique las drogas, pasa, digamos, a evolucionar ahora ya teniendo discernimiento sobre todo aquello lo que es narcotráfico, el provecho que produce el narcotráfico, el lavado de dinero y demás, y las consecuencias perniciosas para la sociedad y para los más débiles de la sociedad, que es la adicción, ¿sí? En la práctica, esta evolución de los conceptos se dio y quedó plasmada ya en instrumentos de la Organización de Estados Americanos, que hicieron o convinieron, hicieron convenios en los que Argentina ha participado, que, como dijo el doctor, ya dejan de ver la adicción en la adicción dejan de ver a un enemigo y pasan a ver una problemática que tiene que ver con la salud. Claro. ¿Sí? Esto hace que se tenga que tener un enfoque totalmente diferente de algunos casos. ¿Cuáles casos? En la práctica, aquellos casos que tienen en común denominador de todas las problemáticas que surgen en un individuo tienen que ver con su adicción a las drogas. Por ejemplo, problemas de violencia familiar, problemas de delitos contra la propiedad o de incluso violencia contra terceros, ¿no? Digamos, el punto común y recurrente a todos estos conflictos es que las personas que tienen estas problemáticas sufren de una adicción, y a causa de la adicción o para procurarse medios para satisfacer esa adicción buscan cometer delitos para procurarse los recursos, o tienen problemas con su entorno íntimo, ya sea amigos, familia y demás, y es la causa común de todos esos problemas, la adicción. Entonces, al buscarse atacar el foco del conflicto, se advirtió en los primeros tribunales de tratamiento de drogas que se contribuía a descongestionar todas las otras problemáticas que muchas veces se judicializaban, con reiteración de causas penales o otro tipo de causas que puedan tener que ver con esta problemática en el ámbito del individuo. Se contribuía también, digamos, como primero y principal, a la persona teniendo como sujeto de todo esto a la persona afectada por la adicción, y al solucionarle ese problema repercutía en todo esto otro, que es la descongestión del sistema, e inclusive en países que tienen ya mucha trayectoria en esto, como Estados Unidos, se hicieron estudios pormenorizados de los costos que esto implicaba, y ellos tienen visto que por cada dólar que invertían en los tribunales de tratamiento de droga
se ahorraban entre 6 y 12 dólares en lo que es el sistema de justicia, el sistema penitenciario, policial y de seguridad, digamos, porque claramente los casos en los que tenían éxito digamos, en el tratamiento repercutían en dejar de reingresar al sistema penal, permitiendo que el lugar, tanto en lo que es judicializado como en el aparato de seguridad y penitenciario, pueda ser direccionado esos recursos a causas que realmente sean una necesidad prioritaria para la sociedad, digamos, como delitos más graves, ¿no? Por ejemplo, uno escucha, ¿no, Gonzalo? Cuando es una frase en la calle que dice, bueno, esa persona, el barrio está perdido por las drogas, ¿viste? Sí. Dice, no, ese está perdido por las drogas, es una persona que ha perdido el control de su vida y que la búsqueda de esta adicción, ¿no es cierto?, comete delitos, ¿no es cierto?, y vive en esa vida delictual. Entonces, buscan primero esa sanación. El programa busca recuperarlo. Digamos, ¿cuáles son los requisitos para que esa persona perdida por las drogas, como decía Roque, pueda ingresar a este programa y no ingresar al sistema penal clásico, para llamarlo de alguna manera, que termina con la represión o no del delito si es que se declara culpable? ¿Qué requisitos tiene que tener? El requisito básico es, como decíamos hace rato, que el delito esté vinculado con el consumo problemático de drogas, que el delito cometido sea de tal entidad que la pena que lo conmina en el Código Penal contenga una pena de prisión que permita que en caso de recaer condena, previsiblemente la misma pudiera ser de ejecución en suspenso. O sea, estamos hablando de delitos leves, como por ejemplo podría ser un hurto, podría ser lesiones. Puede ser un robo también, que tiene de 1 mes a 6 años de prisión. Pero si es una persona, como se le llama, primario, que no tiene antecedentes condenatorios, la pena que se puede prever podría ser estar dentro de los 3 años de prisión que permitiría la imposición de una condena de ejecución en suspenso. Entonces, de forma tal que se suple justamente el encarcelamiento a través de la figura de la probation, de la suspensión de juicio a prueba, a la que tiene que acceder mediante la voluntad del participante en el programa. Ese es otro requisito, que haya voluntad de participar. Por un tratamiento que tiene como finalidad sacarlo del problema del consumo de las drogas. ¿Y se tiene en cuenta la opinión o la voluntad del denunciante, de la víctima del delito que dio inicio a la causa penal? Sí, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba, por norma legal hay que escuchar al damnificado, porque también tiene que existir un ofrecimiento de reparación del perjuicio en la medida de las posibilidades del imputado. Claro. Eso está expresamente previsto en el Código Penal, pero de tal forma que la norma tiene una limitación que es la reparación del perjuicio en la medida de las posibilidades del imputado. Nunca se puede imponer algo que exceda esas posibilidades, por una parte. Y como hablábamos hace rato, cuando algunos damnificados son escuchados en el momento previo a conceder la suspensión de juicio a prueba, cuando se enteran de esta modalidad de procedimiento, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, las personas son muy elásticas en consideración a permitir que el imputado logre efectivamente su rehabilitación y renuncian en muchos casos a cualquier reparación. Es una experiencia que hemos tenido en común con Héctor, que en la mayoría de los casos en los que se les dio la participación a la víctima, como dice Héctor, se les informaba en qué consistía digamos, la suspensión de juicio a prueba y en concreto el programa de tratamiento del Tribunal de Tratamiento de Drogas. Las personas con mucho altruismo querían no solamente renunciar a lo que podían llegar a reclamar como resarcimiento al perjuicio que habían sufrido, con esa actitud totalmente altruista renunciaban y buscaban contribuir
Uno pensaría la cura, que la otra persona, que el damnificado o la víctima querría la venganza, o que le pase mal a otra persona, que sufra. No, al pero contrario. En este caso, la experiencia por lo menos hasta ahora nos viene mostrando una actitud muy positiva de la sociedad. De quien fue víctima de ese exactamente, delito. Claro. Que uno podría esperar totalmente de una manera comprensible ese tipo de actitudes, pero por el contrario, vemos que la gente tiene muy buenas actitudes al informarse del objeto de esto. Felizmente cuando son informados de cuál es el objetivo de esto, hay una conciencia social que vemos con muy buen agrado tendiente a obtener justamente la resocialización de las personas. Claro. Muy interesante, muchas preguntas todavía pendientes, pero lo vamos a hacer en el próximo bloque, Roque. Hacemos una pausa. Hacemos una pequeñísima pausa, quédese, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, estamos conversando con el doctor Diego Rodríguez Pipino, con el doctor Héctor Martínez, los dos jueces de garantía. Estamos hablando del plan piloto del Tribunal de Tratamiento de Drogas, Roque. Tenía una duda, ¿llevan o tienen planeado el plan llevar adelante un listado con aquellos que hayan pasado por el proyecto y si es el caso de que haya una residencia de que vuelva a recaer y cometer delito la persona? Eso ya está previsto por la ley. Porque todo lo que es antecedentes penales está reglamentado, entra dentro del Registro Nacional de Reincidencia, los informes, cumpliendo con toda la normativa nacional y provincial, se hacen los informes, y el Código Penal, que es donde está reglamentada la suspensión de juicio a prueba por el momento, tiene prevista una restricción para la aplicación del instituto pasado determinado tiempo. Porque yo, al ser una enfermedad, ¿no es cierto? También la adicción es muy probable que vuelva a recaer. Pero no tenemos que olvidarnos que este es un programa piloto en el cual estamos, digamos, subsumidos bajo la figura de la suspensión de juicio a prueba y nos debemos a esas reglas de fondo para la aplicación o reaplicación transcurrida. No pasa por encima del código. Lo interesante de este programa es que, como decía el doctor Diego Rodríguez Pipino, en esta guerra contra el narcotráfico nos damos cuenta que hay víctimas de esa guerra, y las víctimas son quienes delinquen, quienes son consumidores y que delinquen, por ejemplo, para poder adquirir droga y demás. Cuando uno ha sido imputado de un delito, se reconoce como adicto y pide acceder al programa.
¿Cómo continúa después? ¿Cómo es el seguimiento? Porque ustedes son jugadores de garantías, no son un hospital público, digamos. Pero sí. estamos asistidos Sí. por una dupla psicosocial. Es Sí. decir, en el programa no intervienen solo el tribunal Claro. con el fiscal y la defensa, Claro. sino que Interviene efectivamente un equipo interdisciplinario en el que la persona es evaluada con anterioridad al ingreso Sí. al programa para ver justamente si tiene un perfil Claro. por el que se pueda advertir que es una persona, un postulante serio a lograr Claro. resultados. Y ese equipo interdisciplinario son psicólogos, asistentes sociales, efectivamente, exactamente, eventualmente que pertenecen al Poder médicos Judicial también. o pertenecen a un No, área de- distinta del Poder Judicial. No, hay de áreas del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ajá. Salud Pública. Al momento de implementarse el plan piloto, la Corte, digamos con previsión, hizo los convenios necesarios con el Poder Ejecutivo para que se afecten los recursos necesarios para el funcionamiento del programa. Sí. En su momento fue la Secretaría de Adicciones Claro. la que estaba a cargo, y actualmente creo que es dirección, pero la que está a cargo de intervenir en el programa y brindarnos los recursos que son necesarios para la atención de la gente. Y ahora está en la etapa de plan piloto, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la evolución que espera este programa? Y la evolución puede ser receptada la experiencia a través de una implementación normativa, ya implementándola a través de una ley, para que se la institucionalice y se puedan, digamos, lograr ya estructuras y recursos concretos para el funcionamiento de este tipo de institutos. Sí, sería muy bueno que suceda esto. Sí, hay críticas también al programa. En eso ¿Cuál es la crítica? uno ¿Qué es la puede crítica? ser, para Sí. ser honesto, digamos, Sí. con el tema, las principales críticas y las que más ruido me hacen es que ven el programa como una cuestión paternalista, Claro. diciendo que es una solución paternalista Sí. por parte del Estado, que está brindando una atención a personas que deberían procurarse digamos, esos tratamientos por sus propios medios. Y otra crítica es la de destinar recursos que podrían ser necesarios para la sociedad que no tiene problemas con la justicia, dedicar a las personas con problemas de adicción que no tengan problemas con la justicia. Sí, sí, sí. Son críticas digamos, que se hacen por ahí desde el desconocimiento. Sí. Respecto de esta última, puedo decir que la persona tenga problemas con la justicia o no los tenga, el Estado lo mismo le tiene que dar la atención si no tiene los recursos para procurárselos. O sea que no es una crítica que tenga mucho sustento o mucha discusión. Y la otra, la de la cuestión paternalista, tengo que recurrir a los números también. En Estados Unidos, como les decía, se han hecho estudios de todo lo que implica la aplicación del programa y contrastando los resultados, y termina repercutiendo positivamente sobre toda la otra estructura que no tiene que ver con el programa, como dije, con el ámbito carcelario, con el ámbito judicial y demás. Descongestiona, evita la reincidencia, es una alternativa al encarcelamiento. Hoy en día que está tan cuestionado el tema de la saturación de los lugares de detención, y fundamentalmente, como lo dijo Roque al principio, contribuye con el objeto que establece la Constitución para la cuestión penal, resocializar a las personas, que creo que es lo principal, lo que todos queremos. Y una tarea, digamos, la de ustedes, jueces, de ponderar, de decir, bueno, a ver, este caso y este imputado, digamos, la solución que le va a dar si lo hacemos ingresar al sistema penal no va a ser la adecuada. Tenemos que buscar otras alternativas. Bueno, yo un poco te daba un ejemplo el otro día, que en la justicia penal, si empezamos a mirar un poco para el costado o alrededor, vemos que los jueces penales o los operadores del sistema penal tenemos casi como única herramienta la privación de la libertad, como respuesta preventiva o como medida cautelar o como resultado final de la cuestión penal, con una pena que implique la privación de la libertad.
Bueno, esto viene a ser una alternativa, Claro. viene a darnos una herramienta más que nos permita aplicar lo que dice la Constitución en cuanto a la respuesta estatal debe ser proporcionada. Claro. Esto viene a contribuir con esos principios básicos que establece la Constitución, ¿no? Y en las capacitaciones nos daban una frase o un ejemplo muy gráfico, que es: si a un carpintero le diésemos como herramienta solamente un martillo, a todo le va a ver cara de clavo. Claro. Y imagínense y cómo lo resolvemos golpeando el clavo. Claro. va a arreglar una silla a los martillazos. Claro. Si le damos serrucho, destornillador y todas las herramientas que puede tener un carpintero, lógicamente para cada caso, para cada necesidad va a poder utilizar la herramienta adecuada. Y un poco tenemos que tender a eso con el sistema penal, ir buscando herramientas que nos permitan dar respuestas proporcionadas y adecuadas a una sociedad moderna. ¿Sí? Claro, sí. Perdón, tampoco significa un dispendio de recursos humanos del Poder Judicial, porque justamente los tribunales están diseñados de forma tal que se cumplan las actividades y los horarios habituales de trabajo, y que al finalizar la jornada ordinaria, corriente de labor judicial, atendamos la problemática del Tribunal de Tratamiento de Drogas. Claro. ¿No? Y eso está diseñado así en todos los países en que tienen este sistema. Por supuesto que en todos los países también existe tribunales en aquellos juzgados cuyos titulares aceptan voluntariamente realizar esta función, porque es una función adicional a la tarea ordinaria, cotidiana y corriente del juzgado. Y que los juegos de garantías son muchas, ¿no? Las tareas. Sí, Así que las competencias son múltiples. Así Muchísimas es. gracias. Bueno, la verdad que Un felicitarlos. gustazo. Bueno, Muchas sabemos que gracias. este es un programa pionero, Salta, digamos, está a la cabeza en estos programas, así que bueno, esperemos que se avance. Quiero aprovechar la Sí. oportunidad, porque si bien es un programa piloto en el que intervenimos el Ministerio Público, la Fiscalía, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial y el Ejecutivo con las duplas terapéuticas, estaría bueno invitar a los colegas de la matrícula que se interesen, porque sería, por ejemplo, vos que preguntabas, Roque, una buena evolución empezar a incorporar la defensa no pública, es decir, a los colegas matriculados que les interese intervenir en este tipo de casos. Bueno, Así que les dejo la inquietud. Perfecto. Y por ahí, Y un llamado a todas las familias que tengan algún miembro con esta problemática, porque el acompañamiento familiar en este tipo de programas es importantísimo, a fin de que acompañen en esa contención familiar y colaboren para que la persona que está con esa crisis y que tiene alguna causa penal pueda incorporarse a este programa que en definitiva lo va a beneficiar a él y a toda la sociedad. Efectivamente. Así es. Efectivamente. Nosotros vamos a cortar, Roque. Hacemos una pausa, muchas gracias, doctores. Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás.
El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Llegamos al final, Roque, un programa que pasó volando, ¿no? Literalmente volando. Pasó volando. Dos grandes temas que tratamos, Gonzalo, en el primer bloque, aquello vinculado con las personas que tienen relación con el delito, ¿no es cierto? Y también con las adicciones, con la droga, ese submundo en el cual no pueden salir. En este caso, cómo la justicia interactúa junto con el Ministerio Público y la Defensa para tratar de encontrar una solución en este plan piloto. Me gustó la imagen que daba Diego Rodríguez Pepino del clavo y el martillo, ¿no? Decir, bueno, acá hay otros recursos, hay otras herramientas que la justicia tiene que tener en cuenta cuando el imputado es adicto a las drogas y estamos frente a un tema más de salud que delictual, ¿verdad? Y la respuesta que tiene que dar el sistema judicial a veces tiene que ser otra. Y una buena también noticia que contó en cuanto a la experiencia que tiene vinculada a las familias o a las víctimas, que demuestran buena predisposición para que aquella que le cometió un delito, aquella que atentó contra su propiedad, finalmente pueda acceder a este plan piloto y no sea un círculo de venganza. Finalmente, Gonzalo, recordemos, este gobierno se reformó el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Se modificó el tema de las fiscalías, se descentralizó las fiscalías, se aumentó el personal, cada año hay más y más presupuesto. Además también se está trabajando en la digitalización de los expedientes, pero aún así, además de este plan piloto, cada vez tenemos más problemas en la provincia con la violencia, con la delincuencia, con el narcotráfico y la adicción. Quiere decir que también sea ahora el momento de que se invierta en la prevención. Exactamente, la prevención. Y vamos a economizar muchos recursos. Vamos a economizar muchos recursos. Sí, sabemos trabajar en la prevención. Y otro tema también, Gonzalo, que tratamos tiene que ver vinculado con la protección de los datos personales. Estuvo el doctor Silvester. ¿Y qué fue lo que más te gustó y te llamó la atención? Bueno, digamos, este reglamento del 25 de mayo que se va a sancionar y que va a regir en la Unión Europea, que va a impactar, como decía Pablo Silvester, en todos los países, porque en definitiva, digamos, son temas globales y la solución, digamos, que da la Unión Europea la vamos a tener que empezar a mirar nosotros en Argentina para adecuar nuestra legislación y trabajar garantizando derechos y obligaciones titulares de datos personales. Un tema, digamos, en la que también va a obligar a que los abogados empecemos a mirar este tema y a capacitarnos en este tema, ¿no? Justamente se está realizando en estos días el Congreso Iberoamericano vinculado al derecho informático, lo cual estaría finalizando el sábado 12 de mayo para que se realicen realmente actividades. Pero es bueno también, desde este programa también lo auspiciamos, es que en un mundo hiperconectado tenemos que tener ciudadanos hiperatentos a la hora de compartir sus datos. Usted fíjese bien qué datos comparte, fíjese bien las condiciones. Sé que es realmente engorroso ponerse en las condiciones y muchas veces confía en las empresas en las cuales está utilizando. Pero es muy importante que de una buena vez por todas cambiemos nuestra cultura como consumidores, como usuarios de tecnología. Y ese mensaje también va para las empresas, ¿verdad? Para las personas jurídicas que recolectan datos personales, saber que tienen que trabajar para proteger, garantizar que esos datos personales van a ser usados debidamente. Así ¿verdad? Bueno, la verdad que fue un muy lindo programa, con dos temas puntuales muy concretos y también muy actuales, los que tienen que ver vinculados tanto Salta como el mundo, y nosotros nos queda más que despedirnos, Gonzalo, hasta la semana que viene. Así es, que tengan un buen fin de semana, nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en Cuarto Intermedio.